La objeción número 3 de denunciar falsas enseñanzas es que se nos dice o pensamos muchas veces que denunciar causa división. Y por el contrario, la Biblia nos manda a vivir en unidad y en amor. Ahora, pensemos esto bien, ¿verdad? Si alguien está denunciando algo que es incorrecto y lo hace con un buen corazón, realmente es algo amoroso. ¿Por qué? Porque no es amoroso dejar que las personas estén siendo engañadas o mal informadas, especialmente cuando estamos tomando en cuenta de que estarían siendo engañadas o mal informadas de quién es Jesús o de quién es Dios. Así que no es amoroso denunciar, más bien es lo amoroso hacerlo. Es amoroso denunciar para evitar que las personas sean engañadas o mal informadas. Y de hecho podemos ir más allá, especialmente para los pastores o los maestros que tienen personas a cargo. Para ellos denunciar es un mandato porque ellos deben cuidar, dice la Biblia, la metáfora de las ovejas, deben cuidar el rebaño que Dios les ha confiado. Y entonces para ellos más bien es un mandato denunciar falsas enseñanzas que pueden afectar a la gente que tienen a cargo. Ahora, es cierto con respecto a lo que dice la objeción, es cierto que como cristianos debemos buscar la unidad. Y Jesús mismo nos enseña esto. De hecho, en Juan 17, el 20-21, él dijo que estaba orando, ¿verdad? Y estaba orando al Padre y estaba orando por sus discípulos y también oró por cada uno de nosotros. Si no sabías eso, Jesús también oró por ti, lo tenemos registrado en la Biblia. Jesús dijo, no te pido solamente por estos discípulos, por el grupo que estaba ahí de sus discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ahí ya está, ya oró por cada uno de nosotros. Él dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, estamos totalmente de acuerdo en que Jesús nos manda a tener unidad y que nosotros como cristianos deberíamos tener unidad. Pero ahora, mira qué interesante lo que Pablo dice en Romanos 16, del 17 al 20. Él dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. ¿Para cuál es la conclusión o la conclusión que quiero resaltar de todo esto? Es que sí, como cristianos debemos buscar la unidad a la que Jesús nos ha llamado y a la unidad por la que Jesús oró para que nosotros tuviéramos. Pero luego en Romanos lo que aprendemos es de que los que causan división, los que separan de esta unidad, no son los que buscan mantener una enseñanza correcta. No son los que denuncian cuando hay una falsa enseñanza. Los que causan división son los que buscan traer enseñanzas erróneas al pueblo de Jesús. Los que causan división son los que intentan acumular, intentan distribuir esas enseñanzas erróneas, estas falsas enseñanzas. Eso quiere decir que el pueblo ya está unido en una enseñanza y alguien externo a ese pueblo quiere venir y cambiar esa enseñanza y por lo tanto esa persona está causando división. Veámoslo así. Si tenemos un equipo, pensamos un equipo de fútbol, que se tiene un plan de juego acordado. Todos están en ese mismo, todos están de acuerdo con eso, todos saben qué le toca hacer a cada uno, todos tienen claros sus roles y la meta final que quieren alcanzar y cómo van a llegar a esa meta. Si un jugador decide ignorar al entrenador y empieza a inventar jugadas propias, ¿verdad? Y empieza a confundir a los otros jugadores del equipo y los intenta influenciar para que le hagan caso a él en lugar del entrenador, es ese jugador el que está causando división. No son los otros quienes le dicen, no vamos a hacer eso porque el entrenador, la enseñanza que tenemos es esta otra. Los que causan división no son los que denuncian la falsa enseñanza, son aquellos que la intentan popularizar y que la siguen manteniendo para intentar influenciar a los demás. En medio de todo eso también debemos comprender que unidad completa,
que es el ideal a lo que nos llama Jesús, es diferente a tener uniformidad completa. Esta distinción es muy importante porque actualmente se confunde mucho, ¿verdad? Pensamos que para tener unidad todos tenemos que ser exactamente iguales. Y esto no es así, ¿verdad? Lo que es necesario es tener algo que nos una, que sea más importante que nosotros mismos. Si cada uno de nosotros sigue a Jesús, al verdadero Jesús, ojo, eso es importante. Si cada uno de nosotros, como jugadores en este equipo de fútbol, estamos siguiendo lo que dice el entrenador, estamos siguiendo al verdadero Jesús y busca cumplir la misión que Él nos ha dado por medio de su Espíritu, entonces podemos tener unidad, podemos tener un mismo espíritu, como nos dice la Biblia, más allá de nuestras diferencias. De hecho, es impresionante cuando cristianos de diferentes corrientes se pueden unir y adorar al mismo Dios por medio del mismo espíritu, nuevamente, como nos dice la Biblia. Pero eso es impresionante solamente porque, a pesar de nuestras diferencias secundarias, estamos siguiendo al mismo Jesús, al mismo y verdadero Jesús. Recuerda que tiene más en común y cosas más importantes con un cristiano que vive al otro lado del mundo, en alguna iglesia perseguida, que se reúne en alguna iglesia subterránea. Tiene más en común con esa persona si esa persona es un verdadero seguidor de Jesús que con una persona que vive al lado tuyo, pero no sigue a Jesús. La forma de ver la vida es completamente diferente y empiezan en sentidos completamente opuestos. Y por eso, y para evitar irnos al otro extremo, ¿quieres entender lo que enseña el cristianismo sobre diversos temas, pero no sabes por dónde empezar? ¿O quieres aprender a defenderlo? Tranquilo, que preparé una lista pensada para que no pierdas tiempo adivinando. Entra a diegofallas.com, recomendados, y encontrar libros sobre apologética, teología y defensa de la fe ordenados por tema para que elijas con confianza y sin dejarte llevar por modas pasajeras o consejos superficiales. No busques más a ciegas, entra a diegofallas.com, recomendados. Es importante recordar que la Biblia nos enseña que hay asuntos en los que los cristianos pueden estar en desacuerdo y que debemos ser tolerantes en medio de nuestras diferencias. Veamos lo que dice también Pablo en Romanos 14 del 1 al 3. Él le manda a los romanos que acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, si un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras, los que se sienten libres para comer de todo no deberían menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deberían juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Y por qué tenemos algunos asuntos en los que debemos denunciar? ¿Verdad? Debemos cumplir el mandato bíblico de denunciar. ¿Y por qué tenemos otros asuntos en los que más bien se nos manda a ser tolerantes? ¿Verdad? A aceptar que vamos a estar en desacuerdo y no dejar que eso sea un aspecto que ahí sí vaya en contra de la unidad a la que Dios nos mandó. ¿Y dónde está esa línea? Bueno, esto es así porque hay asuntos que no impactan el evangelio y otros que sí. Así que, por ejemplo, podemos hablar de la edad de la tierra, debates que se conocen como tierra antigua, tierra joven, de si cómo se toman los primeros capítulos del Génesis y la forma de interpretarlos, algunas visiones de cómo será el fin del mundo. Ahora podemos irnos hasta aspectos más triviales como qué estilo de música se debería tener en los cultos, en los servicios, o el estilo de adoración. No sé si se deben levantar las manos para adorar o no. Estas cosas son discusiones familiares, ¿verdad? Alguien puede tener una diferente perspectiva a la mía en ese tema, pero aún así somos hermanos, aún así estamos dentro de la misma casa. Sin embargo, hay otros temas que sí impactan el evangelio. Por ejemplo, cuando alguien predica literalmente un falso evangelio o un evangelio diferente a las buenas noticias. O cuando alguien llama bueno a lo que es pecado. Y esto también está ligado con el evangelio, porque si no se reconoce el pecado como es, no se va a reconocer el sacrificio de Jesús en esa área. Así que entonces la enseñanza bíblica que resulta es que debemos ser celosos en lo que tenga que ver con el evangelio y tolerantes en lo que no. Podemos ser más relajados en las cosas que no tienen que ver con el evangelio y podemos discutirlas, no sé, en una carne asada, y podemos
debatir sobre eso sabiendo que somos hermanos. Pero en las cosas que tienen que ver con el evangelio, la Biblia nos manda a denunciarlas para proteger al resto de hermanos, al resto de la comunidad creyente. ¿Significa entonces todo esto que debemos estar denunciando como falsos maestros a cualquier persona que haga un error? No necesariamente. Todos cometemos errores honestos y podemos ser corregidos. Nuevamente, no es necesario ser criticones. Debemos ser críticos, pero no criticones. Incluso hay casos en los que si una persona comete un error de eso grave que tiene que ver con el evangelio, puedes hasta contactarlos y tratar de explicarles la situación y ayudar a que ellos puedan ver el error. El problema es cuando una persona insiste en un error sobre un asunto esencial. Cuando a la persona ya se le ha hecho ver el error, pero sigue persistiendo en el error y peor aún, sigue buscando influir a las demás personas para que lo sigan en su error. En ese punto debemos denunciarlo, como decía, para proteger el resto de creyentes. Y es esto lo que nos va a ayudar a permanecer en la unidad y el amor verdadero al que Jesús nos ha llamado. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.